Creemos en su muerte, creemos que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que está sentado a la diestra del Padre. Creemos que Él sigue obrando a través de lo que su palabra nos dice por medio del Espíritu Santo. Y así es que yo quiero toda su atención de ustedes. Si tienes sueño, en el momento que estamos compartiendo, ten toda la libertad de levantarte y ponerte a un lado. Nadie te va a juzgar. Pero cuando se levante aquí, yo les digo que volvemos a la No, ten toda esa libertad, porque si no es el Espíritu Santo enseñándote lo que vamos a ver el día de hoy, yo voy a hablar mucho tiempo y no va a tener gran trascendencia. Por eso vamos a orar para que nuestro Maestro, el Espíritu Santo, sea quien nos instruya a través de su santa palabra. Vamos a hacer una oración. Señor Padre eterno, queremos rogarte en el nombre de Jesús, que no hay otro nombre bajo este cielo en el cual podemos ser salvos, ser tus hijos. Muchas gracias por la obra completa que tu amado Hijo hizo por nosotros. Gracias, Señor, por la obra del Espíritu Santo. Queremos rogarte que abras nuestro entendimiento, que alumbres nuestros ojos a través de lo que ya está revelado en tu bendita palabra. Sé tú por nosotros, Señor. Te rogamos tanto que sea tu palabra la que pueda hablar a nuestros corazones en esta mañana, para que podamos conocer, comprender y creer en lo que ella dice, Señor. Y a tu siervo, Señor, sé tú en mí y no yo mismo, Señor. Que tu gracia y tu amor sean tan suficientes para que cada uno de los que estamos aquí podamos comprender lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre bendito de Jesús lo pedimos. Amén. Hemos estado hablando, la semana pasada, el mensaje que compartió nuestro hermano Luis muy acertadamente, pudo explicar cómo el hombre se ha vuelto almático, se ha concentrado más en apoyar, transformar, modificar el alma y no ver la fuente de todo lo que ocasiona o de las consecuencias que por culpa de Adán estamos viviendo, que es la muerte espiritual. Cuando nacimos tú y yo, físicamente, nacimos muertos espiritualmente. Tenemos alma, tenemos intelecto, voluntad y emociones. Y con todo eso, espiritualmente, nuestro espíritu no se conectaba con el Espíritu de Dios. Dice, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando Él vino a nosotros nos dio vida. Su Espíritu vino a morar a nuestro espíritu para darnos vida y para que a través de esta vida vivamos una vida abundante. Pero hemos estado hablando por 3 semanas del Espíritu Santo y pudiéramos hablar todo el año de la obra del Espíritu Santo. Si habláramos del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, tendríamos que hacer énfasis todo lo que el Espíritu Santo hizo con cada uno de los discípulos, apóstoles del Nuevo Testamento. Así es que vamos a ver esta parte donde dice el propósito de Dios al mandar al Espíritu Santo. Hemos estado hablando que el Espíritu Santo fue enviado, según Juan 14, que era necesario que viniera el otro Consolador, que nos iba a mostrar todas las cosas que Jesús había dicho. ¿Se acuerdan que ya lo estudiamos? Y cuando hablamos de esta persona, esta tercera persona de la Trinidad, que es Dios mismo en el Espíritu, nos referimos a Efesios 5:18. Vamos a leerlo juntos. Ya no nos vamos a quedar en la primera parte, solo vamos a leer todo, pero solo nos vamos a quedar a estudiar donde dice antes bien, en adelante. Vamos a leerlo juntos, en la cuenta de 3, 1, 2, 3. No es con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Y entonces la interrogante o la pregunta es, ¿qué significa ser llenos del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Es más Espíritu? Dice que derramó todo su amor por el Espíritu que nos fue dado. El Espíritu Santo no nos dio Dios por gotitas o no nos dio por partes, nos dio todo completo. El Espíritu Santo, cuando Efesios 1:13 dice que habiendo oído y creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo, Él no nos fue dando pedacito a pedacito del Espíritu Santo. Él nos llenó totalmente de su Santo Espíritu. Esto es bien importante que tú sepas, que no hay que agregar o añadir más Espíritu, porque el Espíritu mora en nosotros. Porque hemos
que es el Espíritu y entender exactamente qué significa, tenemos que analizar y poner toda nuestra atención. Dios tiene un plan perfecto, ya sea por el Hijo o por el Espíritu Santo. Finalmente su plan se dirige hacia la misma dirección. Por el Hijo, el pecador tiene vida eterna. Por la obra que hizo Jesucristo en la cruz, tú y yo podemos disfrutar de su perdón, ser declarados justos por lo que hizo la obra Cristo en la cruz. Pero por el Espíritu, el creyente tiene una vida abundante. No puede ser que nosotros como creyentes todo el tiempo estemos tristes, compungidos, apocados, desanimados. No podemos vivir así la vida cristiana. Dios no quiere que estemos viviendo una vida así. Es cierto que Dios usa la enfermedad, Dios permite las pruebas, es cierto que también Dios permite el fracaso en nuestras vidas, pero no para que nos acostumbremos a vivir el fracaso, sino para que aprendamos a depender de Él, para que comprendamos la posición y la condición que tenemos en Cristo Jesús. El creyente, por la obra del Espíritu Santo, tiene una vida abundante. El plan perfecto de Dios por el Hijo, el pecador entra en la esfera espiritual. Antes estaba espiritualmente muerto. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No hay nada que nos regrese espiritualmente a la muerte, si hemos creído en Jesucristo. Estábamos ahí, pero cuando venimos a Cristo pasamos de muerte a vida. Pero por el Espíritu, en ese plan perfecto que Dios tiene, el creyente se eleva a una vida en el plano superior, a vivir sobre las nubes, a vivir dependiendo de Él, a vivir una vida sobrenatural guiada y producida por Él, no por nosotros. Nosotros por sí mismos no podemos hacer nada que glorifique a Dios, que honre a Dios, que Dios acepte. Porque cuando Jesús dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, la única manera en la que Dios puede aceptarnos, en la que Dios puede complacerse, es a través de la obra de su Hijo Jesucristo, la obra completa de Él. Mis esfuerzos, mi inteligencia, mi elocuencia, mi capacidad, mi habilidad, todo lo que yo presumo o pretendo poner a los pies de Dios para su servicio, no sirve de nada. Es el Espíritu Santo quien obra a través de mí, o por mí, o por medio de mí, para mostrar y agradar al Padre. Es la vida de Cristo en nosotros. Dice la Escritura, sed llenos del Espíritu. ¿Significa entonces que puedo vertir más Espíritu sobre de mí? ¿O Dios, si le pido más Espíritu sobre de mí? Muchos de los cantos que muchos de nosotros entonamos, o algunos de ellos, hablan, dame más y más y más. Ya Dios te dio todo. Una de las cosas por las cuales estamos pidiendo más es porque no hemos entendido, o no conocemos, o si conocemos no creemos, y por lo cual no entendemos lo que ya somos en Cristo Jesús. Puede ser que tú ignores lo que ya tienes, lo que ya eres en Cristo Jesús. Y lo ignoras porque no vas a la Escritura, porque no tienes tiempo a estudiar la palabra de Dios. No es cuestión de emociones, no es cuestión de sensaciones, no es cuestión de sensualidad, es cuestión de creer lo que Dios ha dicho en su bendita palabra. Así es que cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, es una declaración. Dios revela el punto más alto que el creyente puede llegar a una relación con el Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de esto, tenemos que decir que estamos llenos del Espíritu Santo, que es el Espíritu quien produce esta vida. Es interesante notar que esta orden solamente se mencionó una vez en el creyente, en Efesios 5:18. Sin embargo, se menciona 14 veces en el Nuevo Testamento, todas en el libro de Lucas y Hechos. En el Evangelio de Lucas, el doctor Lucas escribe esta expresión de ser llenos, o fueron llenos, o estaban llenos, o fueron guiados por el Espíritu Santo. Sin embargo, el momento que nosotros creemos
el Espíritu Santo nos llena. No necesitamos hacer otro evento, no necesitamos esperar otro momento para que entonces el Espíritu Santo venga a nosotros. Sin embargo, se menciona 14 veces, pero específicamente este acto de ser llenos habla Efesios 5:18. Una vez más, ser llenos del Espíritu Santo. Si examinamos el griego, veríamos que el término usado en Lucas y Hechos tiene un significado diferente a Efesios 5:18. Por cuestión de tiempo no vamos a analizar todos esos 14 pasajes donde habla esta idea, pero tú los puedes estudiar. Y si tú me pides información, yo te puedo dar con mucho gusto. En todos los otros usos, el término aparte de Efesios 5:18 describe ya sea el Espíritu viviendo, fíjate bien, viviendo sobre alguien para capacitarle a una tarea específica que Dios ha determinado. Es el Espíritu capacitando al hombre. Es el Espíritu de Dios realizando las cosas, porque Dios produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En Hechos 1:8, un pasaje que tú conoces, ya vimos Efesios, voy a mencionar los textos aquí para que sea más rápido y avancemos, pero tú puedes tomar nota para que no te entretengas en el Carlos. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús les dice eso a sus discípulos. Todavía el Espíritu Santo no venía. Todavía el día de Pentecostés, capítulo 2, no había acontecido. Y les dice que iban a recibir poder. Se necesita el Espíritu Santo para vivir la vida cristiana, si no, no podemos vivir. O se refiere a una calidad de vida relacionada al término que usamos hoy, a referirnos a algo espiritual. Nosotros pensamos equivocadamente, y muchas personas ahí piensan, que un hombre espiritual es aquel que habla bonito, es aquel que ofrenda, es aquel que hace cosas. Un hombre espiritual es aquel que depende del Espíritu Santo, por lo cual hace todo lo que dije. Pero si lo hace en sus propias fuerzas, se va a cansar. Si un hombre se cree espiritual, se va a cansar y va a abandonar fácilmente lo que cree que viene de Dios. Pero un hombre, cuando es espiritual, en primer lugar, un hombre espiritual no reconoce que es espiritual. No está atribuyéndose nada, no se jacta de nada de decir yo sí creo, yo estoy bien, yo sí esto, porque la base de lo que él está haciendo es el yo, no el espíritu. Un hombre verdaderamente espiritual nunca reconoce eso. Un hombre verdaderamente espiritual no está esperando que los demás lo califiquen para si debe hacer una tarea o no. Un hombre espiritual obedece al Espíritu y la hace. Muchos de nosotros criticamos lo que no se hace en esta iglesia, pero solo eso hacemos, criticar. Y así en muchas iglesias. Solo están sentados desde lejos criticando qué cambios deberían haber, pero no se levantan y toman la escoba y lo hacen. No se levantan, hacen algo más que solamente dar dinero. A veces la gente piensa que con solo dar dinero se hacen las cosas. Y Dios ha capacitado a su iglesia y le ha dado dones a los hombres, a su iglesia, dentro de su iglesia, para que su iglesia ejercite lo que Dios es, localmente y universalmente. Así es que cuando vimos la dispersión en Hechos capítulo 6, versículo 3 dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Ya hemos analizado este pasaje de Hechos capítulo 6, versículo 3. Y el versículo 5 del mismo Hechos dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo o lleno de fe. La expresión aquí en este pasaje cabe señalar que lleno del Espíritu Santo es controlado por el Espíritu Santo porque le cree a Dios, porque le cree a Dios y le deja que le controle en su vida. Así es que un hombre que se dice ser espiritual tiene que ser controlado por el Espíritu Santo porque le cree, porque le permite que le controle su vida. No hay dos cosas a la vez, una de dos. O eres controlado por el Espíritu Santo o eres controlado por ti mismo. No hay de dos, no hay tantito y tantito. O eres controlado por el Espíritu Santo o eres controlado
iglesia y tus arrebatos. En el caso, lo que dice también aquí, esta expresión deberíamos de parafrasearla o textualmente decir: continúa siendo lleno del Espíritu. La expresión de ser llenos del Espíritu Santo caería muy bien en el contexto desde el capítulo 1, cuando se refiere continúa siendo lleno por el Espíritu Santo. Sin embargo, todavía no nos dice todo. ¿Cómo es entonces continuar? ¿Quiere decir que hay más? ¿Que tiene que ser más? Lo que tiene que haber más es control, no más espíritu, porque el Espíritu mora en nuestros corazones. Romanos 5:5 dice: mas el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Continúa siendo lleno o llenado, siendo lleno del Espíritu Santo. Si tomamos la interpretación correcta del mandato en Efesios 5:18, tendríamos que ver el contexto, tendríamos que ver. Es notorio que la interpretación del contexto debería de ser llenos con el Espíritu. Fíjate bien, no ser llenos del Espíritu, llenos con el Espíritu. Así que el Espíritu es quien realiza la acción de llenar. De hecho, en el griego interno, el verbo enfatiza un proceso continuo que recibe el creyente. Constantemente el Espíritu Santo está produciendo algo. No es más espíritu, sino el Espíritu que mora en mí está haciendo constantemente algo. Si yo le creo, si yo le permito. Pero si yo no le creo, si yo no le permito, el Espíritu Santo se contrista o se apaga, pero no se va. El Espíritu Santo permanece para siempre después de haber creído en Él, de haber creído en la obra que Jesucristo hizo en la cruz. El Espíritu jamás va a salir de nosotros. Cuando venga el Señor Jesús va a llevar su Espíritu y nosotros somos con Él, iremos con Él. Así es que una traducción más exacta debería de ser: continúa siendo lleno por el Espíritu Santo. El texto dice ser llenos del Espíritu Santo. La traducción más exacta debe ser: continúa siendo lleno por, ya no con, sino por, o por medio del Espíritu Santo. Veamos el contexto de Efesios para que entendamos un poco más ese por el Espíritu Santo. Empezando en Efesios 1, Pablo se refiere a la suma de todas las cosas en Cristo. Es decir, hemos estado estudiando Efesios con el propósito de entender claramente nuestra posición en Él, los privilegios y las cosas que ya tenemos en Él, o lo que somos en Él. El objeto de este estudio es conocer la obra de Cristo en nuestras vidas. Así es que en Efesios 1:10 dice: la idea es que Cristo es el centro, vamos a verlo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo lo ha reunido en Cristo. Los periodos de administración o dispensaciones, muchos ya lo operan en las dispensaciones. ¿Saben por qué? Porque les conviene revolver las promesas y los tiempos. Como se han equivocado tanto de eso, ahora intentan negar las dispensaciones, los periodos de administración de gobierno que están establecidos en la Biblia. Dicen: no, dejemos eso, la promesa de Abraham también es para mí. Yo voy a tener descendencia y voy a ser prosperado como el pueblo de Israel. No es nada que ver. Todo lo ha reunido en Cristo, según la Escritura nos dice aquí. Todo está reunido. La idea es que Cristo es el centro y el enfoque de todo lo que Dios está haciendo para llevar a cabo su propósito soberano. El punto medular es Cristo. Todo se concentra en Cristo. El contexto de lo que estamos hablando, de ser llenos por el Espíritu Santo, debe ser Cristo. En Efesios 1, 22 y 23, vamos a ver ese pasaje. En Efesios 1, 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es todo en todo. ¿Sí? Y el otro pasaje en Efesios 4, 10 al 13 dice que descendió el mismo, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros
otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así es que es notorio que el significado de ser llenos del Espíritu Santo quiere decir, se refiere a Cristo mismo como el contenido de ese llenar. Otra vez. A ver, pastor, ¿qué estás diciendo? Es notorio, según la misma Escritura, según lo que el mismo libro de Efesios nos enseña, que el significado de ser llenos del Espíritu Santo se refiere a Cristo mismo como el contenido de ese llenar. Entonces, podemos decir, y el Espíritu es quien lo produce. Es el Espíritu Santo quien está vaciando a Cristo en ti, quien está reproduciendo a Cristo en ti. Cuando nosotros, que no hemos estudiado, que nos tomamos lo que otros nos dicen sin estudiar, decimos que hay que tener más espíritu y que hay que estar embriagados del Espíritu Santo, estamos enseñando una herejía. Ya me imagino al apóstol Pablo revolcándose como un perro diciendo que está borracho del Espíritu Santo. Ya me imagino al apóstol Juan haciendo sandeces o haciéndose borracho porque dice que está embriagado del Espíritu Santo. Eso es una herejía. La Biblia no lo enseña. Eso no enseña a Dios. Ya me imagino a Cristo controlado por el Espíritu Santo, porque también dependió del Espíritu Santo para vivir en su humanidad. También fue confortado. El Espíritu Santo lo llevó, según Lucas 4, Mateo 4, Marcos. Fue tentado el Señor Jesús y fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado por el diablo. No es el diablo que lo lleva al desierto, es el Espíritu. Entonces, si Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, dependiendo del Espíritu Santo, ¿por qué no hace lo que ahora intentan hacer muchas personas? Nada que ver. Eso es una herejía. Hablar cosas y sandeces, eso es por la ignorancia que muchos de ustedes saben. Tenemos que estudiar las Escrituras y conocer lo que ella dice. Ignoramos lo que el Señor dice y tomamos las cosas sin saber realmente lo que el Señor enseña. El significado de ser llenos del Espíritu se refiere a Cristo mismo como el contenido de ese llenar. Entonces, lo que está haciendo el Espíritu en mi vida es reproducir la vida de Cristo. Por eso no hay de dos cosas. O es uno o es otro. Si lo que se ve en tu vida es Cristo reproducido por el Espíritu Santo, tú vas a andar en el Espíritu, tú vas a pedir como Dios pide, tú vas a estar dependiendo de Él, contento, agradecido, bendecido, glorificando el nombre de Dios. No puedes a la vez andar en ti mismo, en tu carne, y no creyéndole a Dios y haciendo cosas que no convienen. Como que el hombre a veces vacila de esa manera. Los cristianos así hacemos. Ponemos un pie en el mundo y ponemos otro pie en Él, dependiendo de Él. No se puede. No hay forma de hacerlo de esa manera. Ser llenos del Espíritu Santo es ser llenos de Jesucristo mismo. No hay que parecerse a Cristo. Es Cristo en nosotros. Es la vida de Cristo en nosotros, por el Espíritu Santo reproduciendo. Por eso soportas. Por eso cuando te maldicen y no entiendes cómo es que no respondes, es porque estás controlado por el Espíritu Santo. La única manera que el apóstol Pablo pudo soportar todos los agravios, las persecuciones, fue porque él dependió del Espíritu Santo y era Cristo en él. Lo mismo que Cristo. La única manera en la que Esteban, capítulo 7 del libro de los Hechos, pudo soportar todos los agravios, las burlas y el que lo apedrearan públicamente y la vergüenza de haber sido apedreado o de haber sido muerto públicamente fue porque Cristo estaba en él, porque era Cristo mismo en él. Solo Cristo puede soportar eso. Solo un hombre que depende del Espíritu
Santo y deja que el Espíritu Santo reproduzca a Cristo, puede soportar el agravio, la ofensa, las calumnias, las burlas, los vituperios, cualquier cosa. Porque su fe, sus ojos no están centrados en las circunstancias, sino están dependiendo de Él. Y tú y yo tenemos que aprender eso. Tenemos que permitirle a Dios que sea el Espíritu quien produzca la vida de Cristo en nosotros y podamos decir que realmente el Señor nos controla. ¿Cómo saber si andamos en la carne? ¿Cómo saber si estamos dudando? ¿Cómo saber si estamos fallando delante del Señor o estamos ensimismados? Ve tus reacciones, ve tus pensamientos, ve tus comentarios, ve lo que dices. Por ejemplo, ¿Cristo perdona? ¿Cristo perdona? ¿Y por qué no perdonamos al que nos ofende? ¿Cristo ama? ¿Y por qué no amamos a nuestros enemigos? ¿Verdad que no eres Cristo en ti? Está el Espíritu Santo ahí. Por gracia de Dios soy hijo del Señor. Pero por mis reacciones yo puedo notar y comprender claramente que lo que está controlando mi vida es mi carne, es el viejo hombre, es el yo. A pesar de que esté muerto y crucificado en la cruz, yo mismo me estoy complaciendo en las cosas del mundo. Por eso creemos en pecado, por eso hacemos cosas que no convienen. Sí creemos en Él, creemos en la justificación, creemos que hemos sido declarados justos por su gracia en la obra de la cruz, pero no podemos creer en el diario vivir, que es el Espíritu que quiere controlarnos. Seguramente tú también y yo hemos pasado situaciones en las que no nos explicamos por qué no reaccionamos como antes. ¿Te ha pasado? Te hicieron algo, te ofendieron, pasaste algo y sí sentiste por acá deseo de justicia, pero te aguantaste. Antes te bajabas del coche y a repartir golpes. Antes maldecías y respondías de la misma manera. Antes hacías cierto tipo de pecados y no te era indiferente si era bueno o si era malo. No sentías nada. Pero ahora el Espíritu Santo te redarguye, te acusa, te confronta, te muestra que tú y yo estamos mal. Así es que no es igual. Ahora sí sentimos, ahora sí pensamos, ahora sí sabemos que lo que estamos haciendo delante de Dios no es grato. Yo era tan mentiroso que me jactaba de mentir. Y así como la mentira y muchos pecados que tú estás haciendo escondidas y que nadie sabe, solo Dios y tú. Y te jactas de que nadie te descubra. Bendito Dios que te descubra. Bendito Dios. Porque es el Espíritu Santo obrando en tu vida. Tú eres hijo de Dios. Pues el Dios es el que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Por su gracia, según Hebreos 12, capítulo 6, versículo 6 en adelante, nos dice eso. Porque si nos dejas en disciplina, sois bastardos y no hijos. Así es que Dios está obrando, gracias a Dios, porque somos descubiertos en aquellas cosas que escondemos o evidenciados. Nosotros nos engañamos creyendo que somos espirituales, pensando que estamos bien delante de Dios. No podemos estar tantito bien y estar mal en la otra parte. Estamos mal delante de Él. O andamos en el Espíritu o andamos en la carne. Y esto tenemos que repetirlo una y otra vez para que sepamos qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por eso Pablo, en Romanos capítulo 7, cuando dice que no sabe qué hacer, que lo que no quiere eso hace, ¿se acuerdan? Y en el versículo 25-24 dice, miserable de mí. Cuando tú llegues a comprender de ti mismo que eres un miserable, entonces ya entendiste lo que Dios está haciendo. No, pastor, no deberemos de despreciarnos porque nuestra autoestima debe estar un poco más elevada y usted le está poniendo sobre los suelos. Alguna vez un hermano me dijo, pastor, tú tienes la autoestima muy baja. Le digo, pues agárrate porque te van a bajar a ti también. Cuando Dios usa la humillación para ubicarnos en nuestra posición que Él nos ha dado, no solo pensar que por la condición, por las cosas que hacemos, estamos bien delante de Dios. No es lo que tú haces, hermano. Una persona me decía, platicando con ella, me decía que está pasando situaciones muy fuertes en su vida. Nos platicó a mi esposa y a mí situaciones bastante fuertes. Dice, pastor, me voy a poner a servir al Señor para distraerme.
Como si fuera una terapia ocupacional servir al Señor. ¿Sabes que para servir al Señor, según Lucas 9:23, dice, si alguno, ¿qué no dice? 9:23. Tome su cruz cada día y siga. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y siga. ¿Sabes que para servir hay que entender que estás muerto? Porque este hombre viejo no sirve para nada. Pero el hombre nuevo en Cristo, según renovado y hecho nuevo por Él, es lo que Dios va a usar. Quiero que mi voz la use el Señor. Pues estás bien perdido, porque lo que Dios quiere usar es tu vida, tu corazón, no tu voz, no tu habilidad, no tu talento, no tu capacidad. Lo que Dios va a usar es ese nuevo hombre que está en ti, según tú le creas a Él. Si tú le crees al Señor, Dios va a usarte y vas a ser útil en un servicio. Pero no pretendas servir para distraerte, ocuparte, o como para hacer un balance, que ando en el mundo y sirvo al Señor para sentirme un poco bien. Los hombres están tratando de acallar su conciencia a través del dinero, del servicio, cuando en su vida como fariseos andan en pecado. Esconden, ocultan los pecados y pretenden servir delante de Dios. Si tú estás en pecado, abstente de servir. Y nadie te lo tiene que decir. Si eres espiritual, tú vas a reconocer que no puedes hacerlo porque no eres digno de pararte de hacerlo. No hay que decírtelo, porque ¿sabes qué? ¿A quién le echan la culpa? Es a mí. El pastor me quitó del coro. Aunque andes bien carnalote, aunque andes en pecado, aunque andes haciendo inmoralidades, el pastor me quitó del coro y por eso ya no estoy en la iglesia. Deja de echarle la culpa al hombre y reconoce delante de Dios que si tú no haces algo es porque Dios no quiere que lo hagas. Porque Dios produce el querer como el hacer. Y es mejor primero que trate Dios con tu vida, que entiendas lo que Dios está haciendo contigo, a que estés pretendiendo callar tu conciencia sin llegar al Señor. Mejor abstente. Y no te lo digo Dios, te lo dice Dios. No te lo digo yo, se lo dice Dios. Que sea el Espíritu Santo quien te muestre. Hay que decirte que no lo tengas que hacer porque estás en pecado, o el Espíritu Santo mismo lo hace. El pastor no me ha visitado porque he dejado de congregar, me he hablado 2 veces, he platicado con él o con ella, y de todos modos en su mal y en su dolor está, no viene a verme. Yo te pregunto esto: si el Espíritu Santo, en el que yo creo, tú también, convence de pecado y de error, y no le haces caso, ¿me vas a hacer caso a mí? Sí, pero veniste a verme y ahora ya me siento bien, al ratito te vas a ir otra vez. Si el Señor te trae es porque Él te trajo. Si tú estás aquí es porque Él te trajo, no porque yo voy y te traiga. Quien convence de pecado y de error es el Espíritu Santo, no yo. Así es que sea el Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo obrando en tu vida, que sea Cristo mismo mostrándote y actuando como Cristo mismo actuaría, llenos de Jesucristo mismo. El nivel de piedad externa que se ve en nuestras vidas es la obra interna del Espíritu Santo quien produce la vida de Cristo en nosotros. Nosotros también tenemos esta palabra equivocada, piedad. Un hombre piadoso pensamos en aquel que da, que ayuda a los pobres. ¿Cuánta piedad hay en él? Más bien hay personas que en lugar de piedad deberíamos decirles mojigatos, religiosos, fariseos, legalistas. No piadosos. La piedad es Cristo en vosotros. La piedad es que el Espíritu Santo esté reproduciendo la vida de Cristo y que sea Cristo mismo viviendo en ti, en tus acciones, en tus pensamientos, en tus reacciones. Tú dime, ¿todo lo que hiciste esta semana lo hubiera hecho Cristo? ¿Todo lo que viste esta semana lo hubiera visto Cristo? ¿Todo lo que hablaste en esta semana lo hubiera hablado Cristo? ¿A dónde fuiste hubiera ido Cristo? Ese es un hombre piadoso, el que vive no religiosamente, privándote y reteniéndote cosas que no debes hacer porque no son espirituales. Es más, ni lo ves, ni lo percibes, ni lo captas, simplemente lo vives porque dejas que el Espíritu Santo no en ti. Así es que lo que hay aquí dentro se manifiesta en todo nuestro ser. No solo nuestros pensamientos, sino lo que controla mi intelecto, voluntad y emociones. Y va a reproducir y se va a manifestar la vida de Cristo en ti. Deja de ser religioso, mentiroso y hipócrita, como muchos somos.
fingiendo algo que estamos viendo delante de Dios, cuando atrás de las personas estamos calumniándolas, murmurando de ellas, juzgándolas, teniendo coraje, molestia, amargura. ¿Eso haría Cristo? Por favor, tú dime, ¿eso haría Cristo? Si el Espíritu Santo realmente te controlara, tú padecerías como Cristo padeció. Quien cuando le maldecía, en 1 de Pedro, el capítulo 2, versículo 23, quien cuando le maldecía no respondía con maldición ni amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso es lo que tenemos que hacer. O dejar que Él haga por nosotros. Tú no vas a poder. Tú y yo no podemos. Filipenses 2, 12 y 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No está hablando de que vas a perder la salvación y que no la vayas a perder. Ocúpate es dedícate a conocer lo que ya tienes. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Juan 16, 13, 14 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús en Juan 14, 6 dijo: yo soy. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quieres ir al Padre? Cristo es el camino. Él es la verdad de la vida. La verdad es Cristo. Y si vivimos en verdad, vivimos en Cristo, reproduciendo el Espíritu y la vida de Cristo en nosotros. Porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo está glorificando al Hijo. El Hijo vino a este mundo a glorificar al Padre, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará lo mío y os lo hará saber. Es el Espíritu Santo quien hace que hablemos como Cristo. Que hable Cristo en nosotros. Quisiera quitar esa idea cómo, porque es Él en nosotros. Si algo puedes percibir en un hombre que valga la pena, que permanezca, es la vida de Cristo en Él o en ella. Porque todo lo demás es efímero, todo lo demás es la carne, sobra de la carne. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de prueba en prueba, de victoria en victoria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este versículo es bastante claro. Si algo está transformando mi vida, porque muchos decimos: Dios me está cambiando. Dios no te cambia, Dios te hizo nuevo. Y lo que quiere ahora es que ese nuevo hombre le crea para que se manifieste Cristo en ti. Cambiar es caer en lo mismo que el diablo hace. A través de tratamientos, terapias, cambias, al ratito eres el mismo. O cambias en una cosa y al ratito te sale otra. Como por el Espíritu del Señor, dice aquí. Tenemos que aclarar esto lo mejor que podamos. Ser llenos del Espíritu y ser llenos del Señor Jesucristo, quien es nuestra vida. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Es Él reproduciendo la vida del Hijo de Dios, de Cristo mismo. ¿Mora Cristo en nosotros? Dice: por la fe de Cristo en nuestros corazones. Sí. ¿Mora el Espíritu Santo en nosotros? Sí. ¿Mora toda la deidad, no del Padre? Sí. Tendremos que decir que sí. Así que entre más entendamos esto, más comprenderemos la obra del Espíritu Santo. En Colosenses capítulo 3, versículo 4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, o sea, lo que se vea en ti sea Cristo, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a glorificar al Padre porque dejamos que el Hijo se manifieste en nuestras vidas, y a la vez glorificaremos al Hijo y al Padre, porque es el Espíritu quien lo está haciendo en nosotros. Cuando Cristo, vuestra vida. Yo no dudo que alguna vez Armando, con todo respeto, le haya dicho a su amada esposa: Tete, eres mi vida. Oh, yo sí le he dicho a mi mujer: mi vida. Y algunos de ustedes le han dicho a su mujer o a su marido: mi vida. Otros le dicen: mi amor.
otros le dicen chaparro, ¿no? Otros le dicen chaparra, otros le dicen bombón, otros les dicen actual, reciente, muy chupado ni Tienen muchas formas de decir, a veces decimos muchas maneras a las personas, pero realmente el único que es nuestra vida es Él. Si no fuera Cristo, no tendríamos vida. Si se muere nuestro cónyuge, probablemente vamos a sufrir, o van a sufrir, o se van a doler, o nos van a extrañar, o le vamos a echar de menos. Pero por la gracia de Dios vamos a vivir. Pero Cristo es nuestra vida. La razón verdadera de esta vida cristiana es que Cristo sea nuestra vida. Lo que necesitamos es Él, lo que sentimos es Él, lo que pensamos es Él. Tenemos que aclarar esto, y hablábamos de esto. Ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con el tener la vida de Cristo manifestándose en nuestros cuerpos mortales. 2 Corintios capítulo 4 versículo 10 dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también, o sea, si yo estoy muerto con Cristo, Gálatas 2:20 dice, con Cristo, fuerte, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual mi amor se entregó a sí mismo por mí. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la obra, el hecho de que morí con Él. Para que también, no solo es el hecho de que ya morí en la cruz, porque Cristo no se quedó ahí se quedó el viejo hombre. Cristo no se quedó ahí. Cristo descendió a las partes más bajas, lo sepultaron, descendió a las partes más bajas, según Efesios capítulo 4, y se llevó cautivo a la cautividad, ascendió al Padre. Cristo está intercediendo delante del Padre por ti y por mí, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, recordando que en todo momento ya morí con Cristo. No es morir cada día, es recordar que ya morí con Cristo. No estoy muriendo por partes, no estoy muriendo por pedacitos, ya morí, es un evento. Y esto que viene también es un evento. Para que también la vida de Jesús, que ya murió, resucitó y por el Espíritu vino, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué se manifiesta? ¿Qué es lo que se manifiesta cuando tú te enojas? ¿Cristo? ¿Qué se manifiesta en ti? No me imagino el jaleo que tienes, el color cómo se pone, algunos se los erizan los cabellos, ¿no? ¿Qué se manifiesta? Y valdría la pena en ese momento. Recién casados, mi esposo y yo, cuando teníamos algunas pequeñas diferencias, muy pequeñas, íbamos en el carro tratando de ponernos de acuerdo como algunos venían esta mañana, y la veía ya enfurecida, enojada, provocada por mí, con todas las agravantes. Lo que hacía para que se diera cuenta cómo estaba, le bajaba la visera del retrovisor, ¿cómo se llama la visera? Porque ahí viene un espejo, y le decía, mira cómo te ves. Y eso le provocaba más. ¿No? Muchos hacen eso, ¿verdad? Pero no te enojes. Y le prendes. Andas en la carne y tú andas igual. Yo a veces le he dicho a mi mujer, todavía no aprendes esto. Pero yo se lo digo enojado, molesto, y dice, ¿y tú sí? Y ya me examino y digo, sí, verdad, tienes razón. Estoy igual que tú, pero porque te acuso de que no estás haciendo algo cuando yo por mi forma y mi manera de acusarte estoy peor que tú. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también, no solo el hecho de que ya morí y que estoy sentado a la diestra del Padre, sino para que también la vida de Jesús, que es mi vida, el sentido de esta vida es Cristo. No es lo que me da, no es el dinero, no son las cosas, es Cristo. El objeto es Él, es Dios mismo, es el Hijo, es el Espíritu. Para que también la vida de Jesús se manifieste en este cuerpo mortal.
en este cuerpo, en este viejo hombre, en José Luis, en Ángeles, en Eri, en Ceci, en Chucho, en Octavio, en José Luis, en Beto, en Enrique, en Pati, se manifieste realmente la vida de Cristo y no sea Liliana la que se refleja. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que se refleja? ¿Qué ven los demás? ¿A un hombre capuno? ¿A una mujer con amargura? ¿Qué ven los demás? ¿Realmente ven a Cristo? ¿Qué ve Cristo mismo en ti? Deja de que ven los demás. ¿Qué ve Cristo mismo en ti? ¿Qué ve Dios mismo en ti? ¿Qué le crees? ¿Y lo que se manifiesta en tu vida es Cristo? ¿Qué ven los demás? Lejos de juzgar cómo actúas, porque para eso somos buenos, anda en la cara. Ya deberíamos de quitar esa expresión, anda en la cara, mejor deberíamos decir, no anda confiando en el Señor. Porque algunos nos acusan que decir andar en la carne es justificar a los que andan en la carne como que consentirlos. Eso jamás hemos dicho. Lo que está sucediendo es que los hombres y las mujeres que dicen creer en Dios no quieren creer en Dios y depender del Espíritu Santo. La vida cristiana es la vida de Cristo producida en cada creyente por el Espíritu Santo mismo. Eso es el guiando del Espíritu Santo. Esta vida será cada vez más espontánea. No es una cosa premeditada que a partir de hoy voy a dejarlo. No es cuestión de eso, es cuestión de dejar que lo haga. ¿Y cómo es práctico? Decían algunas hermanas alguna vez, pero dinos una forma práctica de cómo hacerlo. No has entendido. No has entendido. Porque a Dios no está diciendo, oye, Señor, está bien, tu palabra dice, pero danos un ejemplo práctico, por favor. Dijera el abuelo, por favor. El hombre que está diciendo, dame un ejemplo práctico, es que porque no ha entendido lo que no cree en lo que Dios dice. Mejor ponte a estudiar para que Dios te abra los ojos, según Efesios 1:16, y alumbre el entendimiento y te muestre en una forma natural que tú tienes que vivir. Y no como una forma de sacrificio. Actualmente muchas personas están sacrificando su cuerpo para tratar de agradarle a Dios. Oye, por favor, estar en ayuno para poder controlar la carne. Hace años yo platicaba con una familia y me decía, estamos en 40 días de ayuno para que la carne no nos salga. Entonces la obra de Cristo no sirvió de nada. Porque solo la obra de Cristo es la que nos liga, nos ha liberado del poder del pecado y de la carne y de la muerte. Es solo Cristo, no hay más. Y yo me puedo sacrificar y abstener y hacer, estoy igual que la iglesia popular, yéndome de rodillas para poder enmendar mis culpas y para poder no hacer ciertas cosas. Estamos igualitos. La vida de Cristo debe ser cada vez más espontánea, natural, producida por Él. En Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Efesios 5:18-21, versículo que hemos leído, pero solo leímos el 18. No embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, mejor aún, ser controlados por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo reproduzca la vida de Cristo. Y entonces tiene sentido lo que dice el pasaje. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, si eres controlado por el Espíritu Santo, dando siempre gracias por todo a Dios y al Padre. Solo el que está controlado por el Espíritu Santo, aún en la muerte, puede decir gracias siempre. Aún en la enfermedad crónica, aún en la situación económica que tú puedas estar pasando, solo el hombre y mujer que esté controlado por el Espíritu Santo puede decir gracias Señor. Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, gracias Señor por lo que estoy padeciendo. ¿No Jesús dijo? ¿No agradeció al Padre
en los milagros que Él hizo. Gracias, Señor, porque me has escuchado. Así es que esta parte es muy importante. Cristo en nosotros. Está en vosotros, en ti y en mí. Cristo en vosotros. La verdadera vida cristiana es poseer la vida de Cristo, Él en mí, de tal manera que podemos decir como Pablo, para mí, ¿qué? ¿Para mí qué? Si pudieras decir, para mí el vivir es Cristo, o para mí el dinero es vivir, o para mí el estar bien de salud es vivir. Más que la salud, más que el dinero, más que el oro, más que la plata, más que el oro afinado, es Cristo en nosotros. Ese es el sentido. Por eso cuando estás en pobreza, por eso cuando estás enfermo, te abates, oh alma mía. Tú y yo. Porque no es la vida, no es Cristo en vosotros. Mientras Él esté conmigo, yo estoy tranquilo. Mientras Él more dentro de mí, venga lo que venga, lo voy a soportar. Porque Él me fortalece. ¿Te acuerdas cuando Moisés iba a salir de Egipto? Y le dice, si tú no vas conmigo, yo no voy. Si tú no vas, yo no voy. Tú a veces has ido a lugares donde le dices a tu esposa, acompáñame. Y ella bien sujeta amablemente te dice, no quiero. No. Pero mi amor, tienes que ir conmigo. No, no quiero. Y hazle como quieras. ¿Te han dicho así? Ahora resulta que también. Y hazle como quieras. No quiero ir. Qué difícil es convencer a una persona que no quiere ir a un lugar donde tú necesitas o quieres ir. ¿No? A veces dices, pues voy a estar bien, vamos. Pero si no va Cristo contigo no vayas. No vayas a ningún lado donde no esté Él, donde no se glorifique. No vayas a ningún lado donde la vergüenza está ahí. Muchos pensamos más en juzgar y satanizar todas las cosas para decir, este es del diablo. No debemos entrar. 2 veces entrar en una cantina sin querer querer. Y una fui con unos cristianos que acaban de pasar a hacer otra fila. Pero no sabíamos que era una cantina. Pensábamos que era el Correo Español y fuimos a comer ahí bien rico. Y cuando escucho las fichas de dominó, dije, ¿qué es aquí? ¿Por qué no me han invitado? Entonces ya llamó a mesero y le dijo, oiga, joven, este no es el restaurante Correo Español. Que no nos caería mal por reír. Dice, no, el restaurante está acá arriba. Y entonces, ¿qué es aquí? Y dice, es la cantina. Pero comimos tan hambre. Con la oración de santificar los alimentos, así es que comimos santos alimentos. En Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En Colosenses 1:27 dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Otra vez, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Así es que cuando hablamos esto, tenemos que decir que la verdadera vida cristiana es que Jesucristo llene nuestra mente, voluntad y emociones. Por supuesto, controla nuestro espíritu y nos hace controlar el alma. El espíritu que está controlado por el Espíritu Santo controla el alma, el intelecto, la voluntad y las emociones. De tal manera que nuestros pensamientos son sus pensamientos. De tal manera que nuestra voluntad es su voluntad. De tal manera que nuestras emociones vengan a ser de Él. Por eso vemos y escudriñamos que cuando hacemos oración a Dios debemos pedir conforme a su voluntad. Cuando nosotros pedimos en el Espíritu, el viernes estábamos estudiando esto, pedimos en el Espíritu, vamos a pedir solo lo que Él pediría. Piensa en todas las peticiones que tú has hecho y todos aquellos que están haciendo sacrificios a través de sus peticiones.
Piensa en todas las peticiones que tú haces si realmente Cristo las pediría. Por eso dejé de pedir por un monstruo a la María. Oye, por favor, eso se va a quedar. ¿Y las almas qué? Pedimos para que Dios les abra el entendimiento. Pedimos para que Dios perdone por mí porque no puedo perdonar. Tengo mucha amargura. Eso hay que pedir. No que le caiga la maldición, o que le caiga el parto un rayo, y que se muera, ojalá se pudra en el infierno. Algunas veces enojados hemos deseado, ojalá se vaya al infierno. No hacen nada. Pero llegas a tener tanto coraje, tanto dolor en tu corazón que has deseado cosas contra él. Eso pediría Cristo. Eso diría Cristo, ojalá se pudra en el infierno porque me enterró una espada y me murió. No, ya estaba muerto, ¿no? Cuando le metieron la espada así. Pero imagínate eso. Lo que realmente ser lleno del Espíritu Santo, tú vas a pedir lo que Él pide, vas a hablar lo que Él habla, vas a sentir lo que Él siente. Por eso Pablo padeció y padecía por causa de Cristo, porque no era Pablo, era Cristo en él. Y él, lo único que le tocó a Pablo fue dejarlo creer en lo que él dice. Y vivió un proceso de 17 años, un poco largo. Es Jesucristo llenando nuestra vida hasta que no tengo vida separada de Él. Más que el oxígeno, más que la sangre que circula sobre nuestras venas. Y mira que la sangre es importante. Y mira que el oxígeno es importante, más que eso. La vida cristiana no es ser religioso. No es aparentar cosas que no puedo hacer. Porque me voy a cansar. Si es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, si es Cristo en vosotros lo que mora, lo que controla, entonces vas a actuar diferente. Vas a cambiar, vas a ser diferente, porque lo que tú y yo hemos hecho hasta ahora depende del yo, de nuestras fuerzas, depende de los logros que yo creo tener. Cristo en vosotros fue el corazón del mensaje de Pablo en las iglesias y lo recalcó en sus enseñanzas y predicaciones. Cristo en vosotros. Por eso Pablo decía en Colosenses 1:27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Pablo tenía una meta y era que Cristo fuera formado en cada creyente. Por eso expresa en Gálatas 4:19, hijitos míos, quien vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo sufría el sufrimiento de los demás, esperaba el crecimiento de los demás, esperaba que entendieran el mensaje de la gracia, que entendieran que es Cristo por medio del Espíritu Santo reproducidos en sus vidas. Y muchos de nosotros a veces tenemos que soportar con paciencia la actitud, la forma, la condición de los demás. No me gusta cómo actúa José Luis. ¿Sabes qué tengo que hacer? ¿Tú qué tienes que hacer conmigo? ¿Qué tienes que hacer con los demás? Esperar que el Señor te enseñe. Se llame Lulú, se llame Morales, se llame Beto, se llame Rita, se llame quien se llame. Una de las cosas que como hermanos, como familia hacemos es soportarnos con paciencia los unos a los otros. Eso hacemos. Esto es Cristo en nosotros. Cristo nos soportó todas nuestras burlas, las burlas que hicimos con Él, o hicieron con Él, por amor a una sola cosa, a tu amor. Y si Cristo está siendo formado en tu vida, tengo que esperar a que el Señor te lo enseñe. Y si hay una mujer imprudente aquí en medio de nosotros, tengo que esperar a que Cristo le enseñe. Mi interés es capacitarle para que conozca. Si hay un hombre todavía carnal, imprudente, lo que tengo que hacer es enseñarle a Cristo para que conozca. Y esperar. ¿O tú lo sabes? ¿O ya acabaste de aprender? ¿O ya conoces todo perfectamente bien? Todos estamos en un proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y con paciencia soportarnos unos a otros, según Hebreos 10:24 dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros y estimularnos al amor. Eso es lo que tenemos que hacer, es Cristo en vosotros.
Cuando ya me voy de aquí, porque no me saludan, porque no me quieren, porque no hacen lo que digo, eso no es soportable. Por eso la gente anda como nómada. Hay cristianos nómadas, buscando dónde establecerse en otras iglesias para que hagan lo que ellos quieren. Lo que ellos quieren. Por eso existen las sectas, por eso existen las religiones. Porque si yo quiero un lugar donde hagan esto que a mí me gusta, voy a ir ahí. Y no lo encuentro, lo voy a formar, voy a establecerlo. Y a partir de hoy va a iniciarse esto. Y por eso hay tantas denominaciones, tantas sectas. Cuando podría haber una sola iglesia de Cristo Jesús. De hecho, la universalmente. Localmente son de la diferencia. Así es que Pablo padecía porque entendía ese proceso. La vida llena del Espíritu Santo es el remedio de Dios para el dilema del hombre. Solamente es el Espíritu Santo reproduciendo nuestra vida. Vamos a leerlo. Solamente concluyo esto. Cristo en nosotros. El Espíritu Santo reproduciendo, vaciando la vida de Cristo en mí para que lo que yo refleje sea Cristo. No una religión, no hipocresía, no apariencia, sino algo verdadero. Que cuando me maldigan, yo voy a aguantar, como Cristo aguantó, y seré el hermano. Cuando me persigan, yo voy a confiar, a pesar de que sea perseguido, puedo confiar en que Él tiene cuidado de mí. Él es nuestro ayudador y jamás nos va a dejar. La vida llena del Espíritu Santo no consiste en tirarse al suelo y revolcarse, pretendiendo decir que eso es estar lleno del Espíritu Santo. Eso es una herejía. Y a Pablo, y a Esteban, y a Juan, y a Pedro, imagínate acá haciendo esas tonterías. Todo lo que ahora ven en internet o lo que ahora ven en ese canal enlace donde la mayoría de las cosas que pasan ahí son herejías. Pero los clientes están viendo los entretenidos ahí. Porque les preocupa, les suena bien, pero no les habla. Señor, queremos darte gracias esta tarde por tu palabra. Agradecerte, Señor, porque es tu Santo Espíritu quien abre nuestra mente. Rogarte, Dios, que solamente tú seas el que nos enseñe, nos haga conocer y comprender todas estas grandes verdades. Te bendecimos, Padre, porque eres bueno. Queremos rogarte que nuestro Maestro, tu Santo Espíritu, abra nuestro entendimiento, nos ilumine, Señor, de todas esas cosas que ya han sido reveladas en tu bendita palabra. Gracias, Señor. Enséñanos a creerte, enséñanos a depender de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. ¿Están listos, no? Vamos a ponernos de pie para hacer una alabanza y terminar esta mañana o esta tarde de alabanza. Adelante, Daniel, ¿dónde estás?